Bueno, al final les vamos a hacer un examen preguntándoles de todos los milagros que vimos, viendo todas las evidencias del reino de Jesús. Entonces vamos a ver hoy la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Tenemos grandes enseñanzas, hermanos, en estos dos milagros que vamos a analizar el día de hoy. Vamos a verlo, vamos a leer en Mateo capítulo 9, versículo 18 al 26. En sí esta escritura del 18 al 26 nos está hablando de los dos milagros al mismo tiempo, ¿sí? Vamos a verlos de esa manera. ¿Ya lo tienen? Dice así: mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. ¿Sí? Vamos a ver también Marcos capítulo 5. Quiero que veamos lo que dice Marcos capítulo 5. Estamos viendo los evangelios hipnóticos. 21. Aquí nos habla que dice que era un principal de la sinagoga, ¿sí? Pero aquí en Marcos nos dice nombres, nos da más detallado, ¿no? Todos los acontecimientos de ese día, ¿sí? Dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, ¿sí? Y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Dice la palabra que era un principal en la sinagoga, ¿sí? Jairo, el nombre de Jairo significa el que Dios ilumina, ¿sí? Él era dice que principal de la sinagoga, era un hombre conocedor de la palabra, y él reconoció a Jesús, al Mesías, porque dice que inmediatamente que lo vio se postró ante él, ¿sí? Se postró en señal de humildad, en señal de adoración al Señor, y le dijo: ven que mi hija está agonizando. En Mateo nos dice que ya estaba muerta, ¿no? Pero aquí nos dice: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva, ¿sí? Dice que era un principal de la sinagoga, era un jefe, tenía poder en la sinagoga, ¿sí? Me imagino yo que era como nosotros que venimos aquí a la iglesia, ¿no? En que pues escuchaban la palabra y les enseñaban, pero también después tenían, pues, así como nosotros, ¿no? Que después del culto nos quedamos un ratito platicando, pues, ¿cómo están, hermanos? Tenía una vida social, ¿sí? En la sinagoga con
con los demás que se reunían ahí. Sí, tenía contacto por muchas personas. Además, Jairo tenía poder, porque dice que era un principal, ¿sí? Entonces, vemos que él podía, pues, acercarse a Jesús porque tenía poder. Había quienes, por ejemplo, vamos a ver también esta mujer con flujo de sangre, que dice que el tener una menstruación, de acuerdo al contexto histórico o judío, decía que cuando una mujer menstruaba, no se podía ni acercar al templo. No, por lo que tocaba, dice la palabra, que era inmundo, ¿sí? Y esto lo dice en Levítico 15, si lo vemos. Si alguien lo tiene, por favor lo lee, hermanos. Versículo 19. Cuando la mujer tuviera flujo de sangre, su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que le tocare será inmundo hasta la noche. El siguiente. Todos aquellos sobre los que ella se acusare mientras estuviere desnuda será inmundo. También todo aquello sobre los que se acusare será inmundo. Cualquiera que tocare su carne lavará sus vestidos y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. Hasta ahí, hermana. Sí, dice que cualquier mujer, incluso en su menstruación, pues no podía, era considerada inmunda. ¿Sí? ¿Se acuerdan también de aquellos que tenían lepra, no? Que eran considerados inmundos. Y ella también, las mujeres así, cuando eran en su tiempo de menstruación, pues eran considerados inmundos. Decía que 7 días. ¿Sí? Pero esta mujer, dice aquí en Marcos, versículo 24, 5:24, dice, cuando Jairo le dice, pues ve porque mi hija, si tú la tocas, vivirá. Dice, y fue con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. ¿Sí? Era una mujer enferma, en que, imagínense 12 años que tenía ese flujo, ese sangrado. Ahorita actualmente, pues, es tratado por el médico, las operan o X, y eso es tratado, ¿no? Pero en ese entonces, dice que ella había gastado en muchos médicos y nada habían podido hacer por ella, ¿sí? Imagínense su vida de ella, en que cualquiera que sabía su condición, pues se apartaban de ella, porque era considerada inmunda, ¿sí? Y de acuerdo a lo que dice la palabra, que nada podía tocar porque todo era considerado inmundo, todo lo que ella tocare. Entonces, pues, imagínense, Jairo tenía una vida social, esta mujer no. Esta mujer no, incluso no se menciona ni su nombre. En Marcos dice que Jairo era un principal de la sinagoga, pero aquí dice nada más que una mujer X, ¿no? Sin identidad, pues de acuerdo a como era antes, pues en ese tiempo, en ese contexto de Israel, pues realmente las mujeres no tenían, digamos, mucha importancia, ¿no? Porque en todo era nombrado nada más el varón. Pero dice que esta mujer no tenía una vida social, incluso la mantenían aislada de todos, porque pues de acuerdo a su condición no podía convivir con los demás. Imagínense, tal vez hasta de su propia familia, ¿sí? Imagínense cómo sería su vida, cómo sería
su vida, ¿no? Su vivir diario, el no estar, no tener con quién estar, ¿no? Con quién platicar, con quién, incluso el contacto físico entre nosotros como seres humanos es importante, ¿no? Con nosotros como hermanos, como hijos, sí necesitamos pues un abrazo, ¿no? Imagínense esta mujer, ¿no? Y estaba luchando con este problema de salud. Dice que durante 12 años, ¿sí? 12 años. Entonces, ¿cómo? Yo estaba viendo este tema y decía, ¿cómo sería su vida? ¿Cómo sería la vida de ella? Sin, incluso, Jairo tenía poder, tenía un poder, era reconocido, pero ella no. Vi un video donde mencionan esto de un video de la mujer de flujo de sangre, y en ese video se acercaba, iba caminando y todos se apartaban, se hacían un lado, e incluso no la dejaban ni acercarse entre la multitud, ¿sí? Yo he conocido mujeres que padecen mucho de hemorragias por causa tienen un problema en la matriz, y realmente es algo desgastante. Se debilitan, no pueden caminar distancias largas porque se sienten totalmente fatigadas, y estamos hablando de no tanto tiempo, porque en la actualidad tienes un problema así y te atiendes inmediatamente, te atiendes, ¿no? Y ya ahorita la ciencia ha aumentado de tal manera en que si tienes un problema en la matriz y si ya no hay ya, si eres ya adulta y todo esto, pues te la quitan y se soluciona el problema, ¿no? Pero antes no era así, hermanos, aunque dice que había gastado en muchos médicos, pero dice que no había tenido una solución, ¿sí? Ahora, esta mujer también, lo que observamos es que dice que se acerca por atrás, no podía ir a adorar al templo, no podía ir no podía adorar con esa libertad como lo hizo Jairo, que hasta le abrieron paso, ¿no? Para decir, pasa. La demás gente tenía consideración de Jairo, porque era una persona importante, pero en esta mujer pues hasta un lado, ¿no? Porque tú no puedes estar aquí, ¿sí? Porque era considerada impura. Así que vemos eso, ¿no? Que no podía tocar nada, no podía tener nada porque era considerada impura. Y dice que llegó por detrás y dijo, si tan solo tocare el borde de su manto, si tan solo lo tocare. En estos dos casos, en estos dos milagros, hermanos, vemos algo importante en los dos. ¿Qué han visto ustedes en ellos dos? Jairo dice, ve a mi casa, porque si tú la tocares, ella vivirá. Y esta mujer con flujo de sangre dice, si tan solo tocar el borde de su manto. ¿Qué ven ahí ustedes, hermanos? En ellos dos. Sí. Sí, era, como dijo, la fe. La fe que tenían, que decían, tenían esa seguridad de que si Jesús tocaba a esta niña, serías sana. Y esta mujer también igual, hermanos. Dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, sabía la autoridad de Jesús en estos casos, porque anteriormente hemos visto, hermanos, que Jesús tiene autoridad para sanar, tiene autoridad sobre la naturaleza, como lo vimos, tiene autoridad para echar fuera demonios, tiene autoridad para perdonar pecados y tiene autoridad para sanar, como esta mujer, y para resucitar muertos, como lo hizo con la hija de Jairo, como lo hizo con Lázaro. Vemos que Jesús tiene esa autoridad
la tuvo y la sigue teniendo en este tiempo, hermanos. ¿Sí? Porque Jesús, dice la palabra de Dios, es el de ayer y el de hoy y por todos los siglos y para siempre, no tiene fin. ¿Sí? Entonces vemos, hermano, la fe que estos dos personas tenían, o para que en ese momento dijeran: si tú no vas, mi hija va a morir. ¿Sí? Entonces vemos que dice aquí dice: si tan solo tocare su manto, seré salva. Dice: y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote, de aquella enfermedad. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿O quién me ha tocado? Sí, y los mismos apóstoles le decían: Señor, ¿cómo es que dices quién te ha tocado? Si hay una gran multitud. Dice que era una gran multitud quien lo seguía. ¿Creen ustedes que no lo habían tocado antes otras personas? Si había una multitud, quiere decir que pues todos, a lo mejor hasta lo empujaban, ¿no? Porque querían estar más cerca de él, las personas que lo seguían. Entonces, ¿por qué dice Jesús: ¿quién me ha tocado? Sintió, dice conociendo en sí mismo el poder que había salido de él. ¿Sí? Todos la habían tocado, pero cuando lo tocó esta mujer, dice que sintió el poder que salió de él mismo, y ella fue sana. ¿Sí? Muchos lo tocaron, muchos están lo tocaban, pero también vemos, hermanos, que no todos iban con esa fe como esta mujer. No todos iban así. Unos iban por ver nada más lo que hacía, otros iban porque les daba de comer, y otros, como los fariseos y los saduceos, que nada más iban a ver en qué se equivocaba. ¿Sí? No todos iban con esta fe de esta mujer. No todos iban con este anhelo y con esta seguridad y esa convicción de decir: si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. ¿Y creen ustedes que aquí en la actualidad, hermanos, en las iglesias, no haya algunos con esa misma condición? Sí los hay. Sí hay, hermanos, en los cuales decía el hermano que vino de visita un domingo, dijo: en la iglesia donde yo asisto son como 500 personas, pero los días de oración son como 50. ¿Sí? Entonces vemos, hermanos, que los que están aquí, son porque tienen ese anhelo, ese deseo de conocer de la palabra, ese deseo de alimentarse de la palabra, los cuales no todos tienen ese deseo, no todos tienen esa hambre y esa sed de la palabra. Recuerdo bien que nos decía en una predicación el pastor: muchos estaban cerca de la cruz cuando Jesús fue crucificado, pero no cerca de Jesús. No cerca de Jesús. Así es que ahora, hermanos, vemos que esta mujer tiene una fe grande, y por eso fue sana. Por eso fue sana, hermanos. Tenemos que aprender de estos milagros, que aprender de lo que estamos viendo, ¿sí? Que esa fe que nosotros tengamos en el Señor sea de tal manera que no importa la situación que estemos pasando, confiamos en el Señor y decimos: Señor, si tú ordenas, si tú tocas, esta situación pasará, esta situación se resolverá. ¿Sí?
Entonces vemos, hermanos, que la palabra de Dios nos muestra, ¿no? Nos muestra cómo es que tenemos que ser, ¿sí? Cuando vemos aquí en Mateo, dice en el 31, perdón, en Marcos 5:31, lo que les comentaba, dice, sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. ¿Sí? La importancia, hermanos, de hablar, de decir, ¿sí? Dice que se postró delante de él y dijo toda la verdad. La importancia de cada uno de nosotros también, confesarle al Señor lo que tenemos, lo que sentimos, hasta cómo te sientes en el día a día, de decir, me siento triste, me siento desanimada, me siento angustiada. Dice que ella, temiendo y temblando, le dijo toda la verdad. Y en el 34 algo importante, hermanos, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Aquí hay dos cosas que son diferentes, hermanos, dos palabras. Dice, tu fe te ha hecho salva. ¿Sí? Está hablando de una salvación de su alma, no de la sanidad nada más de su cuerpo. ¿Sí? Jesús vino a salvarnos, dice que Él vino para que seamos salvos, porque no quiere que nadie se pierda. ¿Sí? Dice, tu fe te ha hecho salva y queda sana. ¿Sí? Le dio dos cosas el Señor, la salvación y la sanidad, hermanos. Pero dice que por su fe, ¿sí? Entonces, nos damos cuenta ahí, hermanos, que Jesús lo primero que quiere en cada uno de nosotros es la salvación. Es la salvación, no tanto lo que nuestro cuerpo padezca, porque sí sana el Señor. La palabra de Dios lo dice, pero quiere nuestra salvación primeramente. ¿Sí? Cuando oramos al Señor por un enfermo, primero lo que tenemos que pedir es la salvación. Porque si es sano es de acuerdo a la voluntad del Señor. Pero su salvación, ante todo es su salvación. ¿Sí, hermanos? Entonces, vemos que en este versículo nos dice que le da la salvación y le da la sanidad. ¿Sí? Por su fe. Jesús venía predicando el arrepentimiento. Juan el Bautista también decía, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Eso mismo predicaban, por eso es que les venían para la salvación de nuestra alma. ¿Sí? Lo que puede hacer en nosotros, cambiar nuestras vidas y hacerlas diferentes a como hemos llevado nuestra vida o como la llevábamos, porque el Señor ya nos sacó de allá donde estábamos. ¿Sí? Pero lo que Jesús vino a hacer en nosotros, porque dice que Él que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Lo que vino a hacer en nosotros y no por nosotros. Porque no, pues muchas veces cuando venimos al culto de oración es casi siempre una peticiones, ¿no? de sanidad. Casi siempre son de sanidad. ¿Sí? Entonces, Jesús lo puede hacer, Dios lo puede hacer, pero primero quiere
salvación para cada uno. Salvación para cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces vemos, hermanos, que eso tenemos que verlo. Dice que esta mujer había perdido todo. Pero cuando oyó hablar de Jesús, ella, la palabra de Dios no dice si era una mujer gentil, porque no lo dice, pero yo creo que conocía la palabra, ¿sí? Dice que cuando oyó hablar de Jesús, fue inmediatamente. Pero nosotros, por ejemplo, hermanos, ¿cómo reaccionamos ante situaciones así? Ella fue una situación de salud, en la cual dice que ya no tenía dinero ni para ir a un médico. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante situaciones de esta manera? En que a veces actuamos al revés, ¿no? Decimos, primero voy al médico, y si no me sana el médico, pues voy con el Señor. O tenemos algún dolor, lo que primero que hacemos es, pues, me tomo una pastillita y ya, ¿no? Pero ¿cómo reaccionamos nosotros ante alguna situación? Por ejemplo, que ya nos toca ir a la renta y no tenemos dinero. ¿Cómo reaccionamos, hermanos? Con fe. ¿Nos preocupamos? Dice la hermana, sí, ciertamente. O le decimos al Señor, Señor, tú sabes las necesidades de mi vida, las necesidades que tengo. ¿Hacemos eso o nos pues vemos cómo le hacemos y de dónde sacamos dinero y cubrimos el gasto? O que no tenemos para la comida o para hacer un pago. Pero nosotros decimos que Dios es nuestro proveedor, que Dios es nuestro sanador, ¿sí? ¿Nos desesperamos o confiamos en el Señor? ¿Cómo actuaremos? ¿Cómo actuamos en el día a día, hermanos? Esta mujer convencida dijo, si yo tan solo tocara el borde de su manto, seré sana. ¿Sí? Así que, hermanos, veamos y aprendamos de esta mujer, de su fe, que no dudó, que esperó en Jesús. Y de Jairo también, ¿no? Dice que cuando Jairo le dijo, ve porque mi hija está enferma, si tú la tocares, ¿qué hizo Jesús? Dice que inmediatamente se fue con él, ¿sí? Dice que inmediatamente, dice, fue pues con él y le seguirá una gran multitud. Fue inmediatamente con él, le tomó esa atención a él, pero también porque le dijo, si tan solo tú vas y la tocas. ¿Se acuerdan del oficial romano? Fue el centurión, que le dijo, si solo tú das una orden, será hecho. Yo tengo hombres bajo mi autoridad, y reconocía la autoridad de Jesús. Y este hombre le decía, si tú tan solo la tocas, ella vivirá. Con esa misma seguridad de decirle, no hay nadie más que tú, tócala y será sana, ¿sí? Entonces vemos, hermanos, que tanto Jairo como esta mujer tenían esa fe que necesitamos todos, ¿sí? Así es que tenemos que poner en práctica todo lo que escuchamos de su palabra, de la palabra de nuestro Dios, ¿sí? Podemos estar aquí, por ejemplo, venir a la iglesia los domingos, en los domingos se llena la iglesia, podemos escuchar la palabra, escuchar prédicas incluso en nuestra casa, ¿no? Escuchar testimonios de personas cómo Jesús ha cambiado sus vidas y que no haya cambio en la vida propia.
Así es que, hermanos, tenemos que tener poner ese hincapié en analizarnos, cada uno de nosotros. ¿Cómo estamos delante del Señor? ¿Cómo estamos delante de Él? ¿Sí? Que nos acerquemos al Señor confiadamente. La palabra de Dios dice que Él nos dio esa libertad de acercarnos confiadamente a Él, al trono de su gracia, para hallar oportuno socorro. Ese oportuno socorro cuando lo necesitamos, como esta mujer, cuando lo necesitamos. Y en todo momento necesitamos del Señor, en toda situación, ¿sí? En el día a día no falta alguna cosa que nos pase o que tengamos en nuestro diario vivir, en el que tenemos que presentarlo delante del Señor. Dice, para hallar oportuno socorro, dice la palabra del Señor. Entonces, hermanos, aquí dice la palabra aquí en el versículo 35, dice: mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hijo ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Como diciendo, ya ni le digas nada porque ya se murió tu hija. Hasta podría ser que hasta en tono de desprecio, de rechazo, ¿no? De burla. Como diciendo, ya tu hija se murió, ya no insistas. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas y cree solamente. ¿Sí? Cree solamente. Si Jairo le dijo, ve, como diciendo, ve rápido porque mi hija se muere, ¿por qué cree que se detuvo primeramente a sanar a esta mujer? Porque le dijeron, tu hija ya ha muerto, ya no molestes más al maestro. ¿Se acuerdan también que cuando resucitó a Lázaro, dice que le mandaron a avisar y todavía se tardó mucho tiempo? ¿Muchos días? Bueno, no muchos días, pero sí varios días. ¿Por qué creen, hermanos, que Jesús hace esto? Su poder y su autoridad. Así es, para mostrar su poder y su autoridad. Que Él tiene autoridad sobre la muerte aún. Sobre la muerte. ¿Sí? Porque Jairo le dijo, pues ve rápido. ¿Sí? Él dejó esperando a este hombre influyente, a este hombre con poder, ¿no? Dentro de una sociedad, para atender a una mujer tal vez sin identidad, tal vez que ya decía, ya no tengo remedio, ya no hay para mí salvación, ni que en un día yo pueda vivir con normalidad. Son dos personas diferentes, con una situación difícil, pero con una fe grande. ¿Sí? Uno con poder y la otra persona sin siquiera que nadie la viera, ¿no? Pero con esto demuestra Jesús que Él no hace acepción de personas, que Él puede ser una mujer sin que nadie la reconozca, como con alguien que tenga un nombre, por decirlo así. Él no hace acepción de personas. Él no ve el entorno económico. Él ve el corazón, Él ve lo que Él quiere darle es una salvación. ¿Sí? Entonces dice aquí, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Este hombre tenía miedo, ¿no? Imagínense perder a un hijo. Es difícil, hermanos. Es difícil. Yo
me pongo a pensar en esto y digo, haya de ser un dolor muy fuerte, muy grande. Y este hombre decía, con urgencia le decía al Señor, ve a mi casa, que mi hija está agonizando. ¿Sí? Pero Jesús le dice, no temas, cree solamente. ¿Sí? Porque este hombre, pues sí, tenía miedo, ¿no? Tenía miedo de que su hija muriera. Pero cuando dice aquí, cree solamente, dice, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Yo estaba checando esto de que dice que de los que lloraban y se lamentaban mucho. Había una costumbre en el pueblo en que contrataban a aquellas personas para que hicieran los llorones, exacto, para que hicieran, pues, vieran que había dolor por la pérdida, como que le hacían se lamentaban, ¿sí? Pero eran personas que eran contratadas, que les pagaban, ¿no? Dice que era un dolor sintético, porque en sí pues no sentían tanto el dolor de los dolientes, ¿sí? Porque pues nadie puede experimentar el dolor de alguien que pierda un hijo o algún ser querido, aunque le digamos, te entiendo, no lo entendemos, porque cada quien siente, cada quien sabe el dolor que lleva dentro de su corazón, ¿sí? Aunque podemos decirle, estamos contigo, hermano, te apoyamos, sabemos lo que estás pasando, pero pues en sí no podemos decirlo, sentimos lo que tú sientes, porque no es así, hermanos. Por mucho que nos dolamos por lo que está pasando a la otra persona, no es el dolor que sentimos nosotros a lo que está sintiendo la persona que lo está pasando, ¿sí? Entonces, vemos que dice aquí, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y dice, y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Dice que tomó a su papá, a la mamá de la niña y a los que estaban con él. ¿A quién? A Pedro, a Jacobo y a Juan, ¿sí? Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate, ¿sí? Así que esta insistencia de Jairo, cuando le dijo creyó en su corazón. Si sentía miedo por perder a su hija, en ese momento, en un instante, cambió el futuro de la niña y de mismo Jairo, su misma familia, ¿sí? Le dijo, cree solamente, ¿sí? Entonces, hermanos, vemos que lo que aprendemos de estas dos personas, de estos dos milagros, es su fe, la fe de cada uno de ellos, convencidos de que lo que estaban pidiendo y a quién se lo estaban pidiendo sería hecho. En Hebreos nos dice, ¿no?, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Sí, ellos pidieron con esa fe, con esa certeza de recibir. Estaban seguros, convencidos de que cuando pedían que su hija fuera, que tan si la tocaba sería sana. Y esta mujer decía, si solo tocara el borde de su manto, sí, sería sana. Y así fue, hermanos.
Y así fue. Entonces, vemos que Jesús, al instante de que Jairo le dijo que fuera a ver a su hija, lo atendió inmediatamente. ¿Sí? Fue con él. Y cuando esta mujer lo tocó, inmediatamente dice que sintió que salió poder de él. ¿Sí? Y fue sana esta mujer. ¿Sí? Entonces, hermanos, vemos cómo es que el Señor, al nosotros acercarnos a su presencia, al acercarnos a Él, no hay una oración que no sea escuchada. No hay una oración que el Señor no atienda. ¿Sí? Lo que tenemos que es esperar el tiempo del Señor. Esperar en Él, esperar en lo que Él va a hacer en nosotros. Esperarlo, porque el tiempo de Dios es perfecto. No hay nada en el cual podamos decir es que el Señor no me oye, el Señor no me escucha. No hay oración que no sea escuchada, porque dice la palabra que su oído no está grabado para no escuchar la oración de su pueblo, y su brazo no está extendido para salvar. ¿Sí? Entonces, hermanos, estos dos milagros que hemos estado viendo es que tenemos que tener esa fe que no dudar de lo que el Señor puede hacer por nosotros y en nosotros, hermanos. Y esta misma fe, esta misma confianza, transmitirla a quienes nos escuchan, con quien podemos hablar de su palabra, con quien podemos decir: el Señor me cambió, el Señor cambió mi vida, el Señor me salvó. Con esa misma fe, ¿sí? Transmitirla a quienes nos escuchen, que nuestra palabra sea para edificación, ¿sí? Que seamos esos instrumentos del Señor, que seamos esos instrumentos en las manos de Dios para poder hablar de su palabra, hermanos, transmitir lo que el Señor por gracia nos ha dado, hermanos. Volvemos, hermanos, por favor, a Mateo, capítulo 9. El capítulo 9, versículo 27. Aquí mismo en el 26 dice que se difundió la fama de Jesús por toda aquella tierra. Ya habían visto toda la gente, la multitud que lo seguía, ya había visto milagros anteriores, y por eso lo seguían. Donde oían que él estaba, pues ahí lo seguía mucha gente, ¿no? Mucha gente. Y dice aquí en el título de estos versículos, dice: 2 ciegos reciben la vista. Dice: pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó sus ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda la tierra. ¿Sí? Dice que estos 2 hombres le dijeron: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y Jesús les hace una pregunta: ¿ustedes creen que yo puedo sanarlos?
¿creen? Y ellos le dijeron, sí, sí creemos. ¿Sí? Muchas personas dicen, pues si yo lo veo, lo creo, ¿no? O como dijo uno de los apóstoles, si tocare, donde fueron clavados los clavos, creeré que resucitó. Y hay gente que así es, hermanos, dice, si yo veo que si no lo veo, yo no creo. Quieren una lógica en las cosas. Pero incluso le dice Jesús a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Si crees. Eso está en Juan 11:40, hermanos. ¿Sí? Entonces, por eso es que les pregunta, ¿creen ustedes? ¿Creemos, hermanos, que el Señor puede hacer todo en nuestras vidas? ¿Que el Señor puede sanarlos de una enfermedad? ¿Que el Señor puede sacarlos de cualquier situación? ¿Que el Señor puede transformar a nuestras familias? Siempre pedimos por nuestros hijos, ¿no? Casi siempre es una oración ya de básica aquí en la iglesia, ¿no? Por nuestros hijos. Básica, porque es básica, no hay más. Una oración en la cual siempre está. No hay quien no diga por mis hijos. ¿Sí? ¿Creemos, hermanos, que el Señor va a actuar en sus vidas? Sí, sí lo creemos. Creemos que los tiempos de Dios son perfectos, que su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Sí? Creemos. Por eso le dice Jesús a esos hombres, ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos con esa certeza le dijeron, sí, Señor. Y volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Dice, conforme a vuestra fe os sea hecho. El Señor nos recalca de la fe. En todos los milagros anteriores que hemos visto, es la fe. Es la fe, ¿sí? De aquel paralítico que dice que lo llevaron los amigos. Que lo llevaron los amigos y que lo bajaron incluso por el techo. Estos amigos que llevaron a él creían que Jesús podía levantarlo. Creían. Tenían esa fe. Y el Señor nos enseña, nos muestra, hermanos, que la fe, dice la palabra de Dios, que el justo por la fe vivirá. Y que nosotros también tenemos que tener esa fe. ¿Sí? Si dicen Hebreos que es la certeza de lo que se espera. ¿Sí, hermanos? Por eso dice, conforme a vuestra fe sea hecho. Entonces, hermanos, la fe es indispensable en nuestras vidas. Es indispensable. ¿Sí? En primera de Juan 5:13, hermanos, lo buscamos, por favor. Primera de Juan 5:13. Dice así, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Sí? Creer y dice que para que sepáis que tenéis vida eterna, que es a lo que vino Jesús, ¿sí? A darnos esa vida eterna, hermanos. Sí, hermanos, entonces dice que Jesús les dijo, no divulguen nada. ¿Por qué creen que Jesús no querían que supieran? Porque no nada más fue al único que le dijo, no digan nada. Al leproso le dijo, nada más preséntate al templo, presenta tu ofrenda y que el sacerdote vea que tú estás limpio. ¿Por qué creen, hermanos, que
que Jesús les decía, que no dijeran nada, que nadie lo sepa. ¿Por qué creen, hermanos? Había varios factores. Uno de ellos era para que no, el pueblo no lo quisiera hacer rey, porque hay una escritura donde dice que lo querían hacer rey, pero como él se negó, pues muchos se fueron, ¿sí? Uno de ellos fue eso, que nadie supiera que él hacía eso, porque vemos que más adelante, que incluso en ese tiempo ya estaban ya los religiosos que a toda costa querían caer en que él cayera en una equivocación, en un error, en el cual lo pudieran acusar, ¿sí? Entonces por eso les decían, no digan nada. Pero dice que todo eso, todos esos milagros, incluso cuando recibimos al Señor Jesús, pues no podíamos decir, nada más me lo guardo, ¿no? No, vamos, y Jesús se hizo por mí esto, Jesús me cambió, Jesús transformó mi vida. Cuando Jesús hace eso, nosotros no nos podemos quedar callados. No podemos decir, pues ya me salvó ya. No, ¿verdad? Deseamos que los demás conozcan. Deseamos que la demás gente también sea salva, también conozcan de Jesús, conozcan lo que Él hace en nuestras vidas, ¿sí? Y no tan solo en nuestra vida física, nuestra vida espiritual, nuestra salvación. Sí, por eso es que decía, pues no lo digan. Quería que evitar que lo hicieran rey, porque el pueblo aún no, pues no era un pueblo arrepentido, y no lo fue porque no le recibieron, ¿sí? Así que por eso decía, no digan nada, y vemos, hermanos, que en estos 3 milagros, o más bien en todos los que hemos visto, la fe es la que mueve. La fe es la que movió a cada uno de ellos a acercarse a Jesús, reconociéndolo como el Mesías. Porque ninguno de ellos podía decir, pues voy a ver si acaso, ¿no? No, iban con esa seguridad, con esa certeza de que él era el Mesías, porque le decían Señor. ¿Sí? Entonces, incluso el centurión dice que fue y se postró ante él. Jairo también fue y se postró ante él, reconociendo su autoridad, reconociéndolo como el Mesías que había de venir, ¿sí? Reconociéndolo y teniendo esa fe en él, hermanos. Es importante, hermanos, es importante que tengamos esa fe, que no desfallezcamos cuando veamos una situación difícil en nuestras vidas, que si alguna situación difícil estamos pasando, tengamos esa fe de que el Señor va a tomar en sus manos, o toma en sus manos lo que estamos pasando. Presentémoslo al Señor y digámosle, Señor, aquí está, creo en ti. Yo creo que tú puedes hacer que esta situación cambie, ¿sí? Yo creo que tú puedes proveernos de lo que necesitamos. Dice su palabra que si tiene cuidado de los pajarillos, cuánto más no de nosotros, que tenemos un valor ante Él, ¿sí? Así es que, hermanos, tengamos en cuenta todo esto. Aprendamos de estos 3 milagros que el Señor hizo en ellos,
en la mujer con el flujo de sangre, en la hija de Jairo y en estos dos ciegos. La hija de Jairo dice que tenía 12 años y esta mujer tenía 12 años con el flujo de sangre. ¿Sí? Entonces veamos, hermanos, que la fe es lo más importante en nuestras vidas. Y esa fe que nos mueve, ¿no? Dice la palabra que la fe sin obras es muerta, y las obras sin fe es muerta. La fe nos va a llevar a una acción, a hacer las cosas. Entonces, hermanos, esto es lo que tenemos que aprender de las evidencias del reino, que son los milagros. ¿Sí, hermanos? Tengamos esa diligencia en cada uno de nosotros en poner por obra lo que escuchamos, lo que oímos día a día cuando tomamos la palabra del Señor, cuando venimos aquí a escuchar de su palabra, hermanos. Pónganse de pie, hermanos, vamos a darle gracias al Señor por este tiempo que Él nos ha dado, por su palabra, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre, hermanos, es para siempre.